Eso es el mercurio. Yo vi en televisión que te lo pone así, mira. ¿Tú de dónde sacas eso? Esos son puros chismes. Ay, sí, chisme, claro. Más bien piensa qué vas a hacer mañana para responderme. Permiso, permiso. Y apaga la luz. Por una Antioquia libre de mercurio. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Continuamos con la conferencia Sepsis en Urgencias, que lo presentará el doctor Jorge Iván Cohen Cajiao, médico especialista en medicina de urgencias, especialista en gerencia de la salud pública, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Buenas tardes, doctor Cohen. Ok, buenas tardes. Primero que todo, agradecer al comité grupo organizador. Ahora me acordaba con Reinaldo y creo que este es como el 6º o 7º año seguido que estoy por acá. Segundo, pues estoy aquí a nombre de la universidad, no a nombre propio, a nombre de un grupo de trabajo. Yo trabajo con la Universidad CES hace varios años. Soy el jefe de posgrado de Medicina de Urgencias y soy coordino el Centro de Entrenamiento Médico y Paramédico con Simuladores. Y tercero, cuando me hicieron la propuesta de hablar de sepsis en urgencias, y ahí estuve viendo la programación, es como el primer tema enfocado desde urgencias. Dije, claro que hay que hablar de sepsis en urgencias. La razón, cada vez más pacientes. La razón, hay literatura nueva de sepsis. Hay obligación de interpretar muy bien la literatura que hay en sepsis. Y tercero, los pacientes siguen falleciendo por sepsis. Entonces, esta conferencia es enfocada al servicio de urgencias y es enfocada al servicio de urgencias de la baja complejidad, de la mediana complejidad y de la alta complejidad. Ese es otro mensaje que tiene que dar. Este paciente no escoge a dónde llegar. Este paciente llega a un servicio de urgencias y los servicios de urgencias son de diferente nivel de complejidad y en cada uno de esos niveles de complejidad hay que actuar sobre un paciente con sepsis. Entonces yo aquí no me voy a meter en el tema de la ventilación mecánica, de los vasopresores, no. Vamos a mencionar algunas cosas y vamos a tratar de interpretar lo que hay reciente en la literatura mundial y ver cómo realmente debe ser interpretado. Definitivamente patología que en el mundo empieza a generar una obligación y una obligatoriedad de ser identificada inclusive desde el escenario prehospitalario. Cada vez hay más papeles en la literatura mundial. Cada vez más hay evidencia en la literatura mundial que los sistemas de atención prehospitalaria tienen y deben tener herramientas de estratificación e identificación de riesgo y saber si ese paciente que está en la casa y es un paciente inmunocomprometido, usador de corticoides y que tiene fiebre, tiene mayor riesgo de un paciente que no utiliza corticoides. Que si ese paciente es un paciente con diagnóstico de VIH-Sida y su motivo de consulta fue fiebre, tiene muchísimo mayor riesgo. Y esa información desde el escenario prehospitalario se conecta y se sobrepone, por decirlo así, al primer proceso asistencial o a la primera actividad asistencial de un paciente haciendo contacto con un servicio de urgencias en nuestro país. Y esa primera actividad asistencial se llama triaje o clasificación de pacientes. Entonces aparece la siguiente tarea, que es acordarnos identificar qué hay alrededor de un paciente que nos tiene que hacer sospechar que ese cuadro infeccioso puede ser una infección grave, una infección severa, una infección que está o puede estar generando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí probablemente la gente que haya leído la literatura reciente, 2016 a 2018, la primera pregunta que se hará es ¿y por qué él está mencionando el nombre síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si la literatura mundial hoy está proponiendo que esa definición desaparezca o que no exista? Ahora vamos a ver una de las conclusiones, si realmente debemos seguir utilizando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como un estratificador de riesgo o no. Pero está muy claro que aquí hay una cantidad de condiciones asociadas que ante un paciente o una paciente, un neonato, un anciano, un paciente pediátrico, que tenga alguna de estas variables de riesgo, eso genera un riesgo séptico y eso obliga a que si ese paciente está en el contacto inicial con un médico o con una enfermera profesional
en el área de triaje, esto amerita que prendamos alarmas y digamos, este paciente necesita iniciar un proceso de atención coherente. Y la razón está demostrada desde hace mucho rato, esto es una de las publicaciones clásicas que hay puesta por ahí en el 2003, y este es otro mensaje que quiero dejar. A mí mis residentes me dicen, pero profe, es que eso no es nuevo. No siempre lo nuevo es lo mejor. Hay publicaciones y revisiones clásicas en la literatura mundial que seguirán teniendo una vigencia sólida y contundente. Esta es una de esas. Esta curva roja es el paciente que hace lo que antes la literatura mundial identificaba o conocíamos como shock caliente. Esa definición desapareció, pero fisiopatológicamente es el paciente que es capaz de hacer taquicardia, es el paciente que hace fiebre, es el paciente que hace taquipnea, es el paciente que pone hiperdinámico, es el paciente que es capaz de defenderse inmunológicamente. Ese paciente definitivamente es el paciente que menos se va a morir en los primeros 7 días. Claro que se van a morir algunos, pero es el que menos se va a morir. Vamos al otro extremo. Este paciente de la raya azul, ese paciente es el desnutrido, el paciente inmunocomprometido, el paciente con neutropenia febril después de quimioterapia, el paciente que no es capaz de sostener su mecanismo de defensa, el paciente que antes en la literatura mundial conocíamos como shock frío, y antes se creía que el paciente que llegaba a un shock hipodinámico o shock frío era porque pasaba sobre un shock caliente. No, hay un grupo de pacientes muy grande y cada vez más grande en la población mundial que no se defiende. Es el paciente que no hace hipertermia, sino que hace hipotermia. Es el paciente que no es capaz de hacer leucocitosis, sino que hace menos de 4.000 leucocitos. Es el paciente que no es capaz de montar respuesta taquicardizante. Ese paciente es el que más y más rápidamente se muere. Y el grupo de la mitad es el paciente que su agresión infecciosa es tan alta o sus reservas cardiovasculares o cardiopulmonares por alguna razón no son las mejores, se defiende, es capaz de defenderse inicialmente y posteriormente cae y tumba su respuesta inmunológica. Entonces, cada uno de estos pacientes, cada grupo de esos pacientes, tenemos la obligación de identificarlos, caracterizarlos y empezarlos a cuidar de acuerdo a sus riesgos. ¿Y ese cuidado en dónde empieza? Desde el momento en que el paciente llega a la sala de urgencias. Y si ese paciente tiene un riesgo, probablemente, ¿cuál va a ser la clasificación en cuanto a triage de la gran mayoría de esos pacientes? Triage 1 o triage 2. De ahí no se van a salir. Y para seguir teniendo claro eso, pues hay literatura en donde vuelven y le ponen a usted factores de riesgo para desarrollar sepsis. Aquí hay una cantidad de factores de riesgo que son los pacientes que estarían en el riesgo de meterse en esa curva descendente con mortalidad alta en los primeros 7 días, con shock refractarios, con no respuesta a los vasopresores, con riesgo de no respuesta si elegimos el antibiótico inapropiado. Entonces ahí aparece eso. Pero al mismo tiempo tenemos que conectarnos y acordarnos de una cosa fundamental. Es si ese paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, si ese paciente está infectado, se defienda o no se defiende inmunológicamente y empieza a hacer desarreglo en su circulación, ¿qué tipo de desarreglo tiene ese paciente? Y ese desarreglo seguirá llamándose shock distributivo. Y aquí aparece otro mensaje. Cuando hablamos de shock distributivo, no necesariamente la palabra shock implica presión arterial sistólica menor a 90 y presión arterial diastólica menor a 60. En los contextos de shock cada vez cabe más el concepto de perfusión tisular no efectiva a un número de presión arterial. Me explico, un paciente puede tener 120, 70 de presión arterial y estar perfundiendo mal sus células y su organismo. ¿Y por qué? Porque en ese contexto sigue hablando y se sigue presentando la clara explicación fisiopatológica desde hace muchos años, que esta enfermedad es una enfermedad de la microcirculación. Y hay gente que ha investigado muchísimo de microcirculación en el mundo. Y antes de ir a coger la guía de Surviving, antes de coger el último documento de Sepsis 3, tenemos que acordarnos que este desarreglo de la microcirculación hace que haya tejidos
muy mal perfundidos por la microcirculación, y aquí hay células que están tratándose de defender haciendo metabolismo anaerobio, y que esas células no son solo las del riñón, claro, son las del riñón, son las del pulmón, son las del hígado, y ahí es donde empiezan a fallar algunos órganos, y que ese desarreglo en la microcirculación depende de un proceso fisiopatológico que se llama shock o estado distributivo o estado vasodilatado, y que probablemente una de las intervenciones iniciales que tengamos que hacer, además de considerar el antibiótico apropiado, además de cultivar el paciente y todo lo que sabemos que hay que hacer, es empezar a reanimar adecuadamente a nuestro paciente. Y para reanimar adecuadamente a nuestro paciente, realmente lo que empezamos a reanimar es la microcirculación. Porque lo que estamos reanimando no es un número, lo que estamos reanimando son células y tejidos. Y lo que estamos tratando de reanimar es que este nudo de capilares, este nicho de capilares, sean capaces de soportar la nutrición y la llevada de sustratos a este tejido, a esta célula. Y esta célula tendrá un punto de aguantar ese proceso fisiopatológico en ese desarreglo de la microcirculación, o llegar al punto en donde dice, no soy capaz. Y cuando esa célula dice que no es capaz porque ese sistema está vasodilatado completamente, el endotelio está dilatado, las uniones endoteliales están abiertas, el líquido se está perdiendo desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular, aparece un concepto que no nos vamos a poner aquí a detenernos a la explicación profunda de cada gráfica, porque primero el tiempo no nos da y tampoco es el objetivo pedagógico. Aparece un punto que se llama la entrega de oxígeno crítica al tejido. Es que por más que se esté intentando hacer, no es capaz el organismo a través de sus lechos capilares de entregar los sustratos al tejido. Aparece ese punto de D2 crítica, y miren que la D2 crítica está completamente relacionada con el aumento del lactato. Ese es el punto en donde las células empiezan a hacer metabolismo anaerobio, y cada órgano y cada tejido empieza a fallar, y probablemente en ese modelo de falla multiorgánica llegará a un punto de reversibilidad, o llegará a un punto en que el paciente llega a un punto de irreversibilidad. Entonces ahí aparece un escenario fisiopatológico del cual no nos podemos olvidar. Vuelve y aparece una cosa que quiero mencionar, y es una obligación académica y pedagógica. La medicina no puede seguir siendo la práctica clínica a través de guías. Las guías son muy importantes, las guías son fundamentales, pero antes de que un médico, un profesional coja una guía, tiene que acordarse y soportarse en todos los conceptos fisiopatológicos, anatómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo eso, coja la guía, porque si no nuestra práctica clínica sería muy sencilla, ¿cierto? Aquí está la guía de neumonía, aquí está la de meningitis, aquí está la de síndrome coronario, aquí está la de sepsis, aquí está la de ta, y usted a todos los pacientes les va a hacer lo mismo. Esa no es la medicina. Esa no es la medicina. Usted adapta el paciente a la guía adecuada y a la guía pertinente, y utiliza herramientas de esa guía para el cuidado de su paciente. Pero usted no coge esta guía y a todos los pacientes de neumonía los trata igual, a todos los de sepsis los trata igual, a todos los de infarto los trata igual. Ahí se cometen errores de práctica clínica y violentamos la seguridad del paciente. Además se nos olvida una cosa, que bajo el concepto actual de desaparición de la respuesta inflamatoria sistémica, del tema de desaparecer el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como concepto fisiopatológico, se olvida que había una definición asociada, que era el paciente que hacía respuesta antiinflamatoria sistémica, que uno se llamaba CIRS y otro se llamaba CARS. ¿Qué pacientes hacen respuesta antiinflamatoria sistémica? Precisamente los que mencionamos ahora. Los desnutridos, los extremos de la vida, los pacientes inmunocomprometidos, los que no son capaces de defenderse. Y entonces empiezan una cantidad de definiciones desde hace 6, 7 años, en donde nos empiezan a decir, no siga pensando en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esa definición debe desaparecer del contexto médico. O sea, no es importante que el paciente tenga fiebre, taquicardia, taquipnea y leucocitosis, y que tenga un foco infeccioso, y ese foco infeccioso es la infección en la orina. No, hoy usted tiene que pensar que ese paciente realmente está grave si tiene un puntaje que se llama Quick-SOFA, ahorita lo vamos a ver rápidamente, un Quick-SOFA mayor de 2. La pregunta es, cuando el paciente tenga un Quick-SOFA mayor de 2, quiere decir que rompió y perdió sus mecanismos compensatorios, o porque ya alteró el sensorio,
o porque ya está severamente hipotenso o porque ya está hiperventilando más de 22 veces por minuto, compensando una acidosis respiratoria con una una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Probablemente ese punto exista, pero muy probablemente ese punto sea un punto tardío de agarrar y adelantarnos a nuestro paciente. Entonces ese concepto empieza a tener una discrepancia en la literatura mundial y empieza a aparecer el concepto que realmente todo lo que hemos conocido durante varios años como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con algunas variables clínicas y con muchas variables paraclínicas o con muchas variables de ayudas diagnósticas más que paraclínicas, pero sobre todo en la parte clínica no puede desaparecer. Y no puede desaparecer porque a la fecha, a pesar de que hay 3 papeles en la literatura, después del protocolo del doctor Emanuel Rivers, el protocolo que manejamos desde el 2001 y hasta prácticamente el 2015, que se llamó terapia guiada por metas, fue el protocolo y la estrategia que mejor demostró al mediano, al corto, inclusive con unos post-hoc de pacientes a largo plazo, mejorar la sobrevida de pacientes con sepsis severa y shock séptico. Y simplemente el doctor Rivers, ¿qué hizo? Si el paciente fisiopatológicamente está vasodilatado, dele volumen y evalúe que el volumen con cristaloides que usted le está administrando sea el suficiente y el necesario para ese paciente. Entonces en este protocolo él no habló de 2 litros, ni de 3 litros, ni de 5 litros por paciente. No habló de 30 mililitros por kilo, ni de 20, ni de 40 mililitros por kilo. Él propuso y planteó qué volumen va a necesitar como volumen de resucitación su paciente, el volumen que su paciente le pida, el volumen que la clínica de ese paciente le pida. Primer meta, si con el volumen no es suficiente, si con el volumen el paciente no perfunde y usted cree que ya cumplió con esa meta, fisiopatológicamente, ¿qué está ocurriendo? Ese paciente está vasodilatado porque está inflamado. Y si usted ya lo tiene con suficiente volumen, su paso a seguir debe ser administrar un vasopresor, un vasoconstrictor. Hoy, noradrenalina. En el momento en que el doctor Rivers hizo su protocolo, dopamina. Si el paciente sigue hipoperfundido y no está respondiendo, piense que usted debe considerar el uso de un inotrópico. ¿Qué inotrópico utilizó? Dobutamina. Esa es la famosa mezcla de muchos pacientes que no responden a volumen, que se les arranca norepinefrina hoy y se les mezcla dopamina en el momento en que se necesita. No estoy hablando del momento inmediato, porque la mayoría de pacientes en el momento apropiado responden ¿a qué? A volumen y al inicio del antibiótico apropiado. Entonces, esta evidencia puesta en 2001 seguirá siendo y sigue siendo una de las referencias en bibliografía de cualquiera de las cosas que uno lea de sepsis después de que el doctor Rivers publicó esto. Ahora, ¿qué apareció desde 2014 en 3 papeles de la literatura muy importantes, pero que tienen que ser muy bien leídos y muy bien interpretados? 3 papeles en la literatura, este es uno de ellos, se llama el PROCES, otro se llama el ARISE y otro se llama el PROMISE, donde trataron de comparar si eso que había propuesto el doctor Rivers en cuanto a la administración de volumen era adecuado o no era adecuado. Un papel, una investigación de estas fue hecha en los Estados Unidos, otra en Nueva Zelanda y otra en el Reino Unido. Y una de las grandes conclusiones es que sí, hay que seguir administrando volumen. Simplemente los resultados de estas 3 investigaciones lo que plantearon es que hay que ser un poco más prudentes con el volumen y que sobrecargar al paciente de volumen no es prudente, no es adecuado. De estos 3 documentos, de estos 3 artículos de investigación es donde sale una de las recomendaciones actuales de 30-40 mililitros por kilo como reto de volumen, pero que si el paciente no responde, inicie el vasopresor. Eso ha llevado a que en el mundo iniciemos y estemos iniciando vasopresores de manera más temprana. No quiero decir que eso sea adecuado, estoy diciendo que estamos utilizando vasopresores de manera temprana. Que sea adecuado o no, su paciente es el que se lo va a interpretar. Yo el único llamado de atención que quiero hacer es, por ejemplo, en este papel, que es el PROCES,
para que entendamos algunas cosas, y no es el momento de ponernos a desbaratar el artículo en cuanto a los criterios epidemiológicos y todo lo demás, es simplemente llamar la atención en lo siguiente. Miren, PROCES fue un papel, una investigación que empezó con 12.707 pacientes. Dentro del proceso de qué pacientes eran elegibles y no elegibles para estar en esa investigación, para tomar una decisión que aparentemente no es tan importante, pero sí lo es, como la cantidad de volumen, excluyeron casi 10.000 pacientes de los 12.000 que empezaron. Y la comparación terminó haciéndose con 1.351 pacientes. O sea, de 12.000 y pico de pacientes terminaron con 1.351. Entonces la pregunta es, ¿cuáles se excluyeron? Y cuando usted ve el listado de exclusiones, entonces excluyeron los más enfermos, excluyeron los inmunocomprometidos, excluyeron los VIH-Sida con CD4 menores de 200, excluyeron los desnutridos, excluyeron los acidóticos, o sea, excluyeron los más graves. ¿Por qué esos pacientes necesitaron menos volumen? Porque estaban menos graves. Entonces, esa es una de las conclusiones grandes que tenemos que saber manejar, interpretar, porque ahí están los 3 papeles que llevan al famoso documento actual, muy actual, de Sepsis 3. Y Sepsis 3 es supremamente importante. Sepsis 3 es clave. Lo que tenemos que hacer es interpretar muy bien la información de Sepsis 3, porque si interpretamos mal la información de Sepsis 3, nos va a pasar lo siguiente. Aparece la famosa novedad del Quick SOFA, aparece el SOFA Score, y sobre esto aparecen unos conceptos generales que nos pone Sepsis 3 que no son nada diferentes a los conceptos que conocemos desde los 80s y desde los 90s en sepsis. Pero aparece lo siguiente, que es un flujograma que propone Sepsis 3 que nos puede llevar a cometer errores por aplicarlo en el paciente inapropiado y en el momento inapropiado. Yo quiero hacer la siguiente pregunta y cada uno se la va a contestar o cada uno la va a analizar. Yo puedo tener un paciente infectado con un Quick SOFA de 0. O sea, yo puedo tener un paciente gravemente infectado con una sepsis severa, pero con el sensorio normal, con la presión arterial normal y sin taquipnea. Eso quiere decir que ese paciente tendría un Quick SOFA de 0. Si yo tengo a ese paciente con un Quick SOFA de 0, Sepsis 3 lo primero que me dice es, piense si realmente ese paciente está séptico o no. Y hagamos un ejercicio. Ese paciente está en la baja complejidad. Y si yo no tengo un Quick SOFA mayor de 2, Sepsis 3 lo que me dice es, evalúe el SOFA. Y para evaluar el SOFA yo necesito función renal, necesito bilirrubinas, necesito evaluar el paciente y todo lo demás. Y si en el SOFA encuentro alteración multiorgánica, acá abajo digo, sí, está séptico. Pero si no encuentro un SOFA alterado, me llevan a que me cuestione si ese paciente está séptico. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente en todo ese trayecto yo siga teniendo la duda si realmente ese paciente está séptico y retrasé la intervención fundamental que se conoce desde hace muchísimos años para salvar vida a estos pacientes, para salvarle la vida a estos pacientes, que se llama el inicio temprano y oportuno y adecuado de antibióticos en la primera hora. Sepsis 3 y la mala interpretación de Sepsis 3 ¿a qué ha llevado? A que estemos retrasando reanimaciones y estemos retrasando inicio oportuno y temprano de antibióticos. Por eso estamos yendo en contra de lo que la literatura mundial nos dice en sepsis desde hace muchísimo tiempo. Quick SOFA es absolutamente útil. Los expertos lo dicen, la literatura mundial lo dice. ¿Para qué es absolutamente útil? Para detectar los pacientes más graves, pero no para detectar los que queremos que no se agraven. Por eso tenemos que conocer nuestra epidemiología local, nuestro mejor antibiótico para una neumonía por una infección urinaria, acordarnos que esos pacientes pueden haber salido de un hospital y pueden tener un germen intrahospitalario, pueden tener
variables o factores de riesgo para producción de betalactamasas, de carbapamenasas, y no nos podemos poner a hablar de antibióticos aquí porque no es el objetivo. Pero ese antibiótico tiene que ser administrado rápidamente. Y adicionalmente acordarnos que hay una cantidad de procesos sépticos que necesitan, además del antibiótico, del volumen, de la reanimación, el control quirúrgico de ese foco infeccioso, y hay que drenar ese foco infeccioso, y hay que operar a ese paciente, hay que hacerle una amputación en los casos necesarios, hay que llevarlo a descomprimirle una vía biliar. O sea, eso hace parte del manejo integral. Lo que está obstruido hay que desobstruirlo, porque si no, una infección no va a mejorar. Y al mismo tiempo entender que las guías son muy importantes, y por eso yo pongo siempre en mis diapositivas de cualquier tema, casi siempre las guías al final, porque para llegar a la guía hay que entender muchas cosas de lo anterior. Y ya empiezan a aparecer comentarios, cartas a los editores muy relevantes, muy importantes, desde personas muy influyentes en el mundo, como este comentario que le dice al mundo y nos dice al mundo: por favor, Quicksofa no reemplaza la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la definición de sepsis. Quicksofa es importante, detecta a los pacientes más graves, pero usted en el proceso inicial de atención, ¿cómo va a detectar al paciente más grave? Conociendo que el paciente no es capaz de defenderse, conociendo si el paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cultivando rápidamente al paciente, iniciándole el antibiótico apropiado, empezándolo a reanimar con volumen de manera prudente y apropiada. Cada paciente le dirá qué volumen necesita, y si esa fase se cumple, considere un vasopresor. Pero la literatura mundial sigue demostrando, los pacientes en las salas de urgencia en el día a día nos siguen demostrando que la gran mayoría de pacientes se mejoran y se alivian y empiezan a tener una muy buena respuesta con el volumen y con los antibióticos. Entonces alguien dirá: no, es que este comentario, ¿quién lo habrá escrito? Pues lo escribieron 3 de los autores, 4 de los autores fundamentales, principales, y el principal de ellos, no quiere decir que los otros no sean importantes, que es el doctor Van Sant, del Centro Médico de Bruselas de Bélgica, una de las personas que más sabe de microcirculación en el mundo, y el autor o uno de los autores principales de Sepsis 3. O sea, los mismos autores de Sepsis 3 están alertándonos a la literatura mundial, a través de la literatura mundial, y están diciendo: ojo, publicamos Sepsis 3, ahora que necesitamos que interpretemos muy bien Sepsis 3, porque si no interpretamos Sepsis 3, se nos van a seguir muriendo los pacientes de sepsis. Muy bien, eso era lo que quería comentarles y muchísimas gracias. Mil gracias, doctor, por su conferencia. La doctora Silvia María Echeverry nos pide disculpas porque se encuentra en un taco por la lluvia. Entonces lo que vamos a hacer para no perder tiempo es iniciar con la presentación de póster, y posteriormente obviamente realizaremos la conferencia tan importante que es cómo se debe actuar ante una agresión al personal de salud. Entonces, para iniciar los póster, tenemos 15 minutos para la presentación en este auditorio de 3 trabajos de investigación. El primero se titula Acciones adoptadas por las mujeres posteriores a la realización de la citología vaginal en la ES Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta durante el periodo 2016-2017, a cargo de un equipo de investigación de la Fundación Universitaria San Martín. Invitamos a los expositores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Arango. Yo soy estudiante de medicina de 10º semestre de la Universidad San Martín. Mi proyecto se titula Acciones adoptadas por las mujeres después de la realización de la citología vaginal en la ES Hospital Venancio Díaz de Sabaneta durante el periodo 2016 y 2017. Mis compañeras son Gabriela Benítez, Carolina Betancur, Laura Cano, Claudia Zuluaga y Carolina Restrepo. Nuestro asesor es Jorge Emilio Salazar. Bueno, la citología cervicovaginal busca cambios celulares que pueden sugerir lesiones precancerosas o cáncer. Está indicada en mujeres entre 21 y 69 años o menores de 21 años si presentan factores de riesgo, siguiendo el esquema 113 si el resultado es normal.
pero debo informarles que en agosto del 2018 comenzó a regir la resolución 3280 que dice que las mujeres menores de 30 años pueden seguir el esquema 133, mientras que las mujeres mayores de 30 años pueden seguir el esquema 155 junto con la tamización de BPH con el ADN. Es importante informarles que existen barreras estructurales, socioculturales y creencias que influyen en el reclamo del resultado en las mujeres. El cáncer cervicuterino es una enfermedad prevenible siempre y cuando tenga un tamizaje, un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Por eso es muy importante que todas las mujeres tengan conocimiento acerca de la citología vaginal, es decir, es muy importante que las eduquemos acerca de la importancia de este examen con el fin de disminuir la morbimortalidad. El objetivo de nuestra investigación fue describir las acciones adoptadas por las mujeres después de la realización de la citología en la ESE Hospital Venancio Díaz del municipio de Sabaneta entre el periodo 2016 y 2017. Listo, nosotros realizamos un estudio poblacional descriptivo de corte transversal. La recolección de la información fue por medio de una base de datos que nos suministró el Hospital Venancio y ya nosotros nos encargamos de indagar telefónicamente por medio de una encuesta los datos pues faltantes o los datos que necesitábamos para realizar la investigación. Bueno. Les voy a aclarar varias cositas. Cuando el hospital nos brindó las bases de datos, eran un total de 1.102 pacientes, pero de estas 1.102 pacientes nos tocó excluir a 134 pacientes porque no contaban con los suficientes datos que nosotros necesitábamos para realizar el estudio. Entonces nos quedó un total de 968 pacientes. De estas 968 pacientes nos logramos comunicar apenas con 286 pacientes. Las otras 700 se nos perdieron porque daban el número equivocado, no decidieron acceder a la encuesta o simplemente nunca contestaron después de 3 llamadas. Los resultados es que esto es según el hospital, los datos que tenía el hospital. Entonces, de la N de 968 pacientes que nos quedó en total, el 16% no reclamó el resultado, es decir, 158 pacientes, mientras que 810 pacientes, el 84% sí reclamaron los resultados. Listo. De 286 pacientes, que fueron las que nosotros encuestamos, 265 reclamaron el resultado, mientras que 21 no reclamaron el resultado. La principal razón por no reclamar el resultado fue olvido de los resultados o porque simplemente tenían una distancia de residencia al centro de salud muy amplia, entonces no se tomaban como el atrevimiento de ir porque era mucho el trayecto. Nos dimos cuenta que la mayoría de mujeres, en un 56%, presentaban una flora vaginal normal, pero un 17,6% presentaron vaginosis bacteriana. También encontramos que un 6% tenía ascus y un 3,9% tenía lesión intraepitelial de bajo grado. Bueno. En nuestro estudio se logró localizar a 29,5% de la población, mientras que en un estudio que realizaron en una ESE de Bogotá localizaron el 50% de la población. Nos dimos cuenta que el 7% de las usuarias no reclamaron los resultados. Las razones, como ya se los dije, la principal, olvido, y la segunda es que vivían muy lejos del sitio de atención, entonces no fueron por el resultado. En nuestro estudio, el 55% de las mujeres reclamaron los resultados en menos de 30 días, mientras que en otros estudios nos dimos cuenta que el 14,2% lo reclamó en menos de 30 días y el 22% lo reclamaron después de los 20 días. Según la encuesta nacional de demografía en salud del 2015, las mujeres que más reclaman los resultados son las mujeres habitantes de la zona urbana
que tienen mayor nivel educativo. Nosotros en el estudio encontramos que, al igual que en la encuesta nacional de demografía, las que más reclaman son las de la zona urbana, pero las que más reclaman son las que tienen menor nivel educativo. Como conclusiones pudimos sacar las siguientes. Se encontró que la principal razón por las que no reclamó fue olvido. La mayoría de mujeres cree que la citología es la mejor forma de prevenir el cáncer de cuello uterino. A pesar de las estrategias de educación, un pequeño grupo de mujeres no saben cuál es la utilidad de la citología. Esto nos incita a dar más educación en los hospitales para que aprendamos más y para que demos a conocer a las mujeres la verdadera importancia que tiene este examen de tamización. A las mujeres siempre se les explicó que tenían un plazo máximo de 30 días para reclamar el resultado, y a pesar de estos, algunas no lo reclamaron o lo reclamaron en un plazo después o en un plazo mayor a 30 días. También tenemos que tener en cuenta que un gran porcentaje de mujeres que obtienen resultados anormales no siguen con el tratamiento que deben de seguir ni con el seguimiento. Nosotros encontramos que un 30% no lo hacía. Muchas gracias. Gracias. El siguiente trabajo se denomina Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Sexología Clínica de los estudiantes de último año de medicina en 6 facultades de medicina de Medellín en el 2018, a cargo de un equipo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura Escobar, soy estudiante de 11 semestre de la UPB y les vengo a hablar sobre el estudio Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Sexología Clínica de los estudiantes de último año de medicina en 5 facultades de Medellín a 2018. Entonces, para comenzar, la sexología es la ciencia que estudia la función sexual, el proceso de diferenciación sexual, los trastornos sexuales y la promoción en la salud sexual. En nuestro estudio tuvimos en cuenta 3 grandes variables que son los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tienen los estudiantes de medicina que están a punto de graduarse sobre el área de sexología clínica. Este estudio es relevante puesto que se ha demostrado que los intentos de suicidio en la población no heterosexual son de 3 a 4 veces mayores que en la población heterosexual. La disfunción sexual femenina es del 41% de las mujeres premenopáusicas. La prevalencia de eyaculación precoz en el mundo es del 20 al 30%. Y el DSM-5 demostró que el 40 al 50% de los hombres entre 60 y 70 años tienen disfunción eréctil. Todos estos aspectos son incrementados debido a la falta de información sobre temas de sexología, a los sistemas de salud, a las creencias culturales que impiden que los pacientes consulten por miedo o por pudor y a los pocos especialistas que existen en el área. Como objetivo general tenemos evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexología clínica de los estudiantes de último año en 5 facultades de medicina de la ciudad de Medellín a 2018. Este es un estudio transversal descriptivo donde la población de estudio son los estudiantes de medicina de último año en la ciudad de Medellín que firmaron consentimiento informado antes de realizar la encuesta. La encuesta fue el instrumento que utilizamos y se creó basado en un consenso de expertos en sexología. En estas indagaban conocimientos, prácticas y actitudes y teníamos un ítem adicional que era si se incluía o no sexología clínica en el pensum de cada universidad. Las variables fueron analizadas como frecuencias absolutas, las cualitativas, y las cuantitativas con mediana y rango intercuartil. En cuanto a los resultados, en los conocimientos, preguntamos varias definiciones básicas en el área de sexología y nos dimos cuenta que el 57.3% de los estudiantes conocían que era la definición de género y es un porcentaje muy bajito para una definición tan fundamental en el área de sexología. Solo el 55.8% sabían la definición de intersexualidad y el 37.7%
solo pensaba, pues era el único porcentaje que pensaba que la orientación sexual era una elección voluntaria. El resto no conocían la respuesta. Y con respecto a las fases de la respuesta sexual, solo el 55.1% de la población conocían las fases de la respuesta sexual. El resto de participantes no las conocían. En las actitudes evaluamos si para los estudiantes era relevante la sexología clínica y el 93.1% estuvo de acuerdo y el 90.5% estuvo interesado en aprender sobre sexología clínica. Cuando se preguntó si se veían afectados por creencias religiosas, la mayoría de estudiantes negaron verse afectados con eso, pero aún hay un 11.9% de los estudiantes que sienten que sus creencias religiosas afectan su práctica clínica. Solamente el 27% de la población se siente seguro en un enfoque y manejo de patologías de sexología y la mayoría de estudiantes se sienten cómodos al realizar un examen genital. En cuanto a las prácticas, notamos que el 77.4% nunca han realizado una historia clínica sexológica y la causa pues por la que no la han realizado, la mayor, fue la falta de conocimiento y entrenamiento en el área. Cuando preguntamos sobre si tenían sexología en el pensum, la mayoría dijeron que sí, un 76.4%, pero solo un 32.9% tiene una cátedra específica de sexología. El resto ven la sexología clínica dentro de otros cursos o áreas de la carrera. Listo, ya para concluir, entonces, en cuanto a conocimientos, los estudiantes de último año no tienen claros algunos conceptos básicos sobre sexología clínica que son primordiales en la valoración del paciente para su enfoque clínico. En las actitudes, la mayoría de los estudiantes de medicina de último año consideran que los factores religiosos no afectan su enfoque y manejo a pacientes con estas patologías y además creen que es relevante esta temática en el pensum y están interesados en aprender sobre el tema. En las prácticas, la mayoría de estudiantes nunca han realizado una historia clínica sexológica y en su formación académica aducen falta de tiempo en la consulta médica para realizarlo. Y en el pensum, gran parte de los estudiantes consideran que sí existen cátedras de sexología en su universidad, pero no hay un curso específico de esto, sino que se van dando durante otras materias en la carrera. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con el tercer trabajo de investigación que se denomina Prevalencia de los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en la población atendida en UCI Procare. Muy buenas tardes a todos. Nuestro proyecto se titula Prevalencia de los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en la población atendida en la UCI Procare. Somos estudiantes de 10º semestre de la Facultad de Medicina de la San Martín. Estamos conformados por María Camila Otero, Sara Higuita, Stephanie Cañas, Luisa Fernanda, Paola y quien les habla, Miguel López, nuestro asesor, Jorge Emilio Salazar. La sepsis neonatal se considera una condición que amenaza la vida. Se da por un desequilibrio en la respuesta inmunológica debido a una anoxia infecciosa que causa falla multiorgánica. En el contexto de sepsis neonatal, se dan dentro de los primeros 28 días de vida y también la podemos clasificar como temprana y tardía. Lo que nos corresponde en nuestro proyecto, la temprana se da dentro de las primeras 72 horas y está relacionado a factores de riesgo prenatales. Sigue siendo un problema de salud pública porque sigue existiendo una alta mortalidad anual por sepsis. En la OMS en el 2015, cerca del 30% de las muertes neonatales alrededor del mundo fue por causas infecciosas y en Colombia es la segunda causa de mortalidad seguido de las afecciones respiratorias. Es un problema de salud pública bien interesante. Tenemos como objetivo describir la prevalencia de los factores de riesgo de sepsis neonatal temprana en la población atendida en la UCI neonatal Procare en Caldas desde mayo del 2015 hasta enero del 2018. Describir las características sociodemográficas, microbiológicas, clínicas de los pacientes que fueron atendidos
y determinar la prevalencia de los factores de riesgo para desarrollar sepsis neonatal en la UCI Procaren. Es un estudio descriptivo de corte transversal. Nuestra población blanco fueron los pacientes que desarrollaron sepsis en ese tiempo y la información se recolectó por una base de datos que nos suministró la UCI y le aplicamos una encuesta, la cual fue diseñada por nosotros los investigadores y fue avalada por un grupo de expertos en el tema. Incluimos a todos los pacientes que tenían diagnóstico, bien sea clínico o microbiológico, de sepsis neonatal temprana y excluimos las historias clínicas que no nos proveyeran la información necesaria para generar un análisis adecuado. Finalmente recolectamos 1.042 historias clínicas y 88 pacientes que tuvieron sepsis neonatal temprana. La mayoría de esta población era de sexo masculino, el 55%, así como la población que, digamos que de donde era originaria, era del suroeste antioqueño en su mayoría y del área metropolitana, casi que el 89%. Y la mayoría de la población era del área rural, el 55%. Ya hablando propiamente de los factores de riesgo, en el contexto de la madre, el 42% tenía al menos un factor de riesgo para aro infeccioso, que es un factor de riesgo para sepsis neonatal. Tenían un control incompleto, el 44%, y no se le realizó tamización para estreptococo del grupo B en la semana 35 al 80% de las pacientes, que es bastante alto, sabiendo que en las guías nacionales se contempla que se debe hacer a la semana 35. La profilaxis intraparto para estreptococo del grupo B se realizó en el 94% de las madres. Hubo 32 casos de ruptura prolongada de membranas y hubo 24 casos de coriamnionitis, que fue la infección materna que más se presentó en este grupo de pacientes, el 73%, como lo vamos a ver enseguida. De los 32 casos de ruptura prolongada de membranas, hubo 14 casos de esas pacientes que al tiempo desarrollaron coriamnionitis, o sea que fue un factor de exposición muy importante. Y la infección materna, como les contaba, hubo 28 casos de infección materna, la mayoría fueron casos de coriamnionitis seguido por infección para estreptococo del grupo B, vaginosis y ya en un menor porcentaje VIH y sífilis, que fue del 3% nada más. Y de las maternas que no se le realizó la tamización para estreptococo del grupo B a la semana 35, el 98% sí recibió una dosis intraparto para la profilaxis para estreptococo del grupo B, que se hace con penicilina cristalina. Ya en el contexto de los neonatos, de los factores neonatales, tenemos que el 52% de los pacientes eran prematuros, el 53% de los pacientes recibieron alguna maniobra de reanimación, bien sea básica o avanzada. El bajo peso estuvo en el 47% de los pacientes. Hubo 5 casos de muerte, que corresponde al 6% de los 88 casos. Y los hemocultivos fueron positivos en el 17%, hubo 15 casos de hemocultivos positivos. Entre los hemocultivos positivos encontramos algo curioso, estreptococo del grupo B por ninguna parte, encontramos fue que E. coli, el microorganismo que más se presentó en este caso, seguido de estafilococo coagulasa negativo, estafilococo aureus y enterobacter, que fueron de menor proporción, pero E. coli fue de los hemocultivos positivos que más se presentó. Finalmente, los desenlaces fatales sucedieron más en los pacientes que tenían ese factor que eran prematuros. Y el porcentaje de mortalidad fue el 5.6%, que fue menor a la epidemiología mundial, que es cerca del 20 al 30%, dependiendo pues del lugar y del país. La coriamnionitis fue la infección materna que más se presentó y estuvo asociada se presentó al mismo tiempo con parto pretérmino y con ruptura prolongada de membranas. La adherencia al uso de profilaxis para estreptococo del grupo B fue alta a pesar de que la tamización fue deficiente. Y E. coli fue el microorganismo que más se encontró en los hemocultivos positivos. Muchas gracias.